Hola, buenos días a todos. Buenos días, Clau. Hola, buenos ¿Cómo días. estás, Caro? Buenos días. Muy bien, ¿cómo están todos? ¿Cómo van? Bien, bien, Buenos bien, días para afortunadamente. todos. Miguel Gómez, ¿cómo estás? Yo estoy muy bien, aquí pendiente y listo, pero desde hace rato estoy ansioso de entrar en Listo, este listo, tema. listo. Entonces Ustedes me dicen cuándo. ya vamos a iniciar. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias a los asistentes que aceptaron nuestra invitación a la clase virtual en la crisis, foco en lo básico, productividad, competitividad y rentabilidad. La verdad, son unos espacios que desde formación ejecutiva estamos ofreciendo a nuestros clientes in-house con el propósito de una simulación de clases online en vivo que simulen, perdón la redundancia, la presencialidad. Agradecemos mucho a los funcionarios del Banco de Bogotá, de Jerónimo Martins, de Asoccidente, Seguros de Equidad, Asociación Colombiana de Contact Center y BPO, Caja Honor, Belcor y otros que aceptaron la invitación y hoy nos van a acompañar en esta importante clase. Nos acompaña el día de hoy el doctor Miguel Gómez. Miguel Gómez es economista del Instituto de Estudios Políticos de París, candidato a doctorado, asesor económico y empresarial, especialista en temas de gerencia de crisis y formulación de escenarios económicos. Fue presidente de Bancoldes, director ejecutivo de la Cámara de Comercio Colomboamericana, embajador de Colombia en Francia ante la UNESCO, presidente ejecutivo de Azocolflores. En fin, si me quedo pues mencionando la larga experiencia y la larga carrera de Miguel, nunca terminamos y no le doy paso a este importante espacio. Entonces no me queda más que decirles nuevamente muchas gracias por aceptar esta invitación, muchas gracias al doctor Gómez por este espacio y espero que aprovechen al máximo y aprendan de esta gran charla y que nos sirva y que nos llevemos tipsitos para aplicar en nuestro día a día en esta coyuntura tan difícil por la cual todos estamos pasando. Entonces, Miguel, no me queda más que decirte adelante y bienvenidos. Muchas gracias, Claudia. Bueno, buenos días para todos. Es un inmenso placer estar hoy aquí con la gente que está vinculada al CESA. Y naturalmente creo que en las circunstancias actuales muchas de las cosas que yo voy a decir van a resultar para muchos de ustedes bastante obvias. Pero ¿qué es lo que nos pasó a todos? En mayor o menor grado nos cogió primero el terremoto y después el tsunami casi de manera inmediata. Empezamos a ver las noticias de la pandemia y empezamos a ver que era un problema de la China y en cuestión de semanas pues estábamos encerrados en nuestras casas con toda nuestra vida profesional y personal cuestionada y adicionalmente en una circunstancia en la que teníamos que enfrentar unos retos de carácter económico que, para los cuales no estábamos preparados. Mire, yo soy actualmente el presidente de FASECOLDA, de la Unión de Aseguradores de Colombia. Los aseguradores son los campeones mundiales en construir escenarios, pues utilizan para eso una ciencia matemática que les permite mirar estadísticas y probabilidad y construir escenarios sobre qué es lo que puede pasar, cuáles son las posibilidades de que haya un terremoto, de que una persona se muera, en fin, pueden hacer cosas maravillosas en términos de proyecciones de escenarios. Nadie, absolutamente nadie, había previsto el escenario que estamos viviendo hoy. La idea de que las pandemias existen, claro que formaba parte de los modelos. De hecho, muchos de los contratos de seguros excluyen las pandemias en el marco de la cobertura de los seguros, pero nadie veía venir esto con la velocidad con la que se instauró y naturalmente con las consecuencias económicas. Entonces, en medio de semejante debacle, en esta caída absoluta de todo lo que era la normalidad, eh, uno queda realmente bastante desorientado. Y mientras vuelve a encontrar sus puntos de vista y mientras vuelve otra vez a organizar su vida y vuelve a coger la dinámica nueva de las formas de trabajo, pues obviamente
queda un poco mareado. Entonces, yo creo que mi contribución el día de hoy es volver a recordar que no importa lo que pase con la economía, no importa los cambios en los mecanismos de mercado, no importa lo que pueda venir hacia adelante en términos financieros o en términos de ajuste de los modelos productivos. Hay tres cosas que van a seguir siendo claves en cualquier negocio, que son la productividad, la competitividad y la rentabilidad. Lo ven ustedes ahí pequeño, porque quiero que hagan el esfuerzo de leer las palabras. Productividad, competitividad y rentabilidad. Eso sigue siendo la columna vertebral del modelo de empresa. Las empresas puede ser que cambien, van a cambiar. Los mercados puede ser que cambien, van a cambiar los mercados. Pero los negocios seguirán siendo siempre la interrelación entre estos tres conceptos: productividad, competitividad y rentabilidad. Y una primera observación: los tres conceptos son diferentes. Nosotros, tal vez por falta de precisión en el lenguaje, tendemos a utilizarlos como si fueran sinónimos y no son sinónimos. Obviamente están muy relacionados, pero corresponden a tres tiempos muy distintos del ciclo empresarial, a tres momentos particularmente diferentes del ciclo empresarial, y no se deben confundir. Tienen además unas exigencias en términos de habilidades gerenciales que son muy diferentes. En general, las personas que son muy buenas en productividad tienden a ser menos buenas en competitividad. Y eso explica en buena medida los conflictos que tenemos diariamente en el mundo empresarial. Todo el tiempo, la gente que está en producción está enfrentada a la gente que está en mercadeo. Y ese es uno de los conflictos que todo gerente tiene que administrar de manera casi que cotidiana. ¿Por qué es eso? Bueno, porque son rasgos de personalidad distintos. En general, las personas muy enfocadas a la productividad son metódicas, rígidas, disciplinadas, y la gente que está en el tema de mercadeo tienden a ser creativos, innovadores, flexibles, negociadores, y eso hace que todo el tiempo tenemos dentro de las empresas esos conflictos y esas tensiones. Y finalmente, productividad, competitividad y rentabilidad se miden de manera distinta. Entonces, no son objeto del mismo aparato estadístico. Y uno no puede utilizar herramientas de productividad para medir competitividad y viceversa. Entonces, el punto es que no importa lo que suceda hacia adelante. Siempre un negocio va a tener que estar enfocado en sus indicadores de productividad, en sus indicadores de competitividad y en sus indicadores de rentabilidad. Y eso es un poco lo que quisiera que ustedes, en medio de digamos, desorden impresionante del que estamos hoy actuando, saquen un tiempo y vuelvan al foco de la estructura de cualquier negocio, que eso sí, me atrevo a decir con bastante certeza, va a permanecer sin cambios. Entonces, primero, voy a decir muchas cosas que van a parecer muy obvias, pero es que cuando uno está en lo fundamental implica ir a lo obvio. A ver, todo lo que se produce en el mundo es una combinación variable de capital y de trabajo. Utilizamos para eso en macroeconomía las letras K, haciéndole honor a Marx, que escribió su libro El Capital, Das Kapital en alemán, y la letra K, pues quiere decir capital en alemán. Y la letra L, utilizamos la L para el trabajo, porque la economía fue la primera ciencia que adoptó el inglés como lenguaje universal, y pues viene del inglés labor. ¿De qué depende que yo utilice capital o trabajo para producir una cosa? Depende fundamentalmente del costo comparativo de los factores de producción. Entonces, si yo quiero producir un artículo en la China, como en la China lo que es abundante es el
el trabajo y por lo tanto es lo que es barato, pues voy a utilizar mucho trabajo. Y si quiero producir el mismo bien en un país como Suiza, que tiene 7 millones de habitantes y donde el trabajo es muy escaso y por lo tanto muy costoso, pues voy a utilizar muchos bienes de capital. Entonces, para producir exactamente el mismo bien o servicio, puedo utilizar combinaciones diferentes de capital y de trabajo dependiendo del costo comparativo de un factor en otro. Eh, Hoy en día estamos viviendo en una fase muy interesante que es la aparición de un tercer factor de producción, que es la tecnología. La tecnología está arrasando con todos los modelos y buena parte de lo que nos está sucediendo hoy en día. El hecho de que estemos hoy haciendo esta sesión virtual, pues demuestra la velocidad con la cual la tecnología está ocupando un espacio cada vez más importante en toda la sociedad. Entonces, la tecnología antes era un factor dependiente del capital y el trabajo. La tecnología incorporada en el capital es lo que llamamos investigación y desarrollo, ¿no? Esto que está aquí, la investigación y el desarrollo, que es, nos permite incorporar tecnología para tener bienes de capital cada vez más eficientes, más rápidos, que consumen menos energía, que son más precisos, que generan menos desperdicios, en fin. ¿Eso qué es? Investigación que incorporamos en el factor capital. Y tenemos tecnología incorporada en el factor trabajo, que es lo que llamamos en general la capacitación. Invertimos recursos en el factor trabajo para que esté mejor capacitado. Para eso utilizamos el concepto americano del know-how, del saber hacer. Necesitamos saber hacer cada vez más cosas y por eso tener una mano de obra bien capacitada es un elemento fundamental en los temas de productividad. Entonces la tecnología, que era un factor asociado al capital y el trabajo, rápidamente se está volviendo un factor de producción autónomo. Bueno, ¿qué es lo que hacemos entonces para abordar el concepto de productividad? Tenemos estos factores de producción, esto es una empresa, ¿no? Una empresa que está aquí, ¿y qué es lo que hacemos? Combinamos estos factores de producción de la mejor manera posible para obtener bienes y servicios. Esto no va a cambiar, esto no va a cambiar. Vamos a seguir produciendo bienes y servicios porque si no la humanidad pues perece. No vamos en esto a ver cambios sustanciales después de la pandemia. Pero el concepto fundamental de productividad consiste en que tenemos que utilizar el mínimo de factores de producción, el mínimo de factores de producción, para obtener el máximo de bienes y servicios. Entonces, repito, de lo que trata en cualquier empresa es de utilizar la menor cantidad de factores de producción, el mínimo de estos factores de producción, para obtener el máximo de bienes y servicios. Eso es lo que llamamos productividad. Y eso sí va a cambiar. La definición de productividad de nuestro negocio sí puede ser que esté cambiando. Aquí sí vale la pena recordar que de pronto ahora hemos descubierto en esta pandemia que podemos utilizar mucha menos gente, por ejemplo, o que no necesitamos tantos bienes de capital, o que no necesitamos tantos camiones, que nuestra logística puede ser mucho más sencilla. Podemos haber descubierto cosas que implican que los mínimos de producción estén cambiando de manera significativa. O puede ser que hayamos descubierto que en una economía que tiene las características que hoy está adquiriendo, por el hecho de que la gente está descubriendo que no tiene, por ejemplo, que moverse tanto y que hay muchas reuniones a las cuales pues es mejor hacerlas de esta forma y así pues no tengo que tomar el automóvil o coger un taxi, ir allá, perder tiempo, subir, bajar. De pronto es mejor, vamos a descubrir que hay muchas cosas en las que podemos mejorar nuestra productividad. Y también podemos descubrir que hay muchos de los factores en los cuales
habíamos apostado en términos de competitividad, de productividad, ya no son hoy válidos. Entonces necesitamos utilizar el mínimo para obtener el máximo. ¿Qué pasa con la productividad? Bueno, la productividad, mire, tengo ahí una imagen que me parece que es muy representativa. Esto es una cosa que utilizan los obreros en los Estados Unidos. Le dicen a eso tool belt, cinturón de herramientas. Y como ven ustedes, el obrero lleva todo lo que necesita para trabajar. Por lo tanto, no está perdiendo tiempo ni movimiento, subiendo y bajando de la escalera, buscando qué es lo que tiene que traer. Todo lo tiene a mano y eso le genera pues una inmensa economía en materia de tiempo y mejora muchísimo su productividad. Entonces, la productividad pues sí, es hacer más con menos. ¿Qué pasa con la productividad? La productividad es un fenómeno interno a la empresa. Es de puertas de la bodega hacia adentro. Ahí hay factores como cómo organizamos nuestros procesos productivos. ¿Dónde está la materia prima? ¿Qué tanto tiempo demora en bajar la materia prima y llegar a las áreas de producción? ¿Cómo tenemos organizada la planta? ¿Cuáles son las maneras más eficientes de lograr que el proceso productivo se mantenga de la manera más ágil posible? ¿Cómo estructuramos nuestra capacidad de mantenimiento para que no tengamos fracturas en los procesos productivos porque algún bien de capital tiene problemas? Esta es el área específica de la ingeniería de la producción. ¿Cómo es de importante esto? ¿Cómo es de importante que todo el tiempo estemos buscando mejores maneras de hacer lo mismo? No existe un modelo de productividad eh, que sea el mejor del mundo. Siempre hay mejores maneras de hacer las cosas. Siempre se pueden hacer mejor las cosas. Y a eso hay que ponerle todos los días del año reflexión, análisis, cifras, mirar cómo podemos hacer para que esto salga mejor. Podemos aquí ahorrarnos energía, en esto de pronto nos podemos ahorrar algo de mano de obra, aquí podemos evitar que haya tanto desperdicio de la materia prima, aquí podemos hacer algún cambio para que no tengamos que reprocesar productos. Hay miles de maneras de mejorar la productividad. No existe un modelo de productividad perfecta. Y eso pues es lo que es desafiante y maravilloso del proceso gerencial. ¿Cuál es el concepto básico en productividad? Es la economía de escala. Estoy produciendo en la economía de escala correcta. Quiero resumir rápidamente el tema de economía de escala. En líneas generales, mientras más volúmenes producimos, más bajo resulta el costo unitario de cada uno de esos bienes o servicios. ¿Por qué pasa eso? Bueno, porque al aprovechar economías de escala, bajan los costos fijos y los variables. Y entonces tenemos la posibilidad de ofrecer un mayor volumen de producción a un costo unitario más bajo. Entonces, sí estamos operando en la economía de escala correcta, pues eso es una discusión muy complicada que tiene que ver naturalmente con nuestros competidores. ¿Qué es lo que pasa en líneas generales a nivel mundial? Pues que la China, por ejemplo, como produce volúmenes muy grandes de todo, lo hace a unos costos unitarios muy bajos. Y por eso pues han ido desplazando de los mercados a productores que no tienen la posibilidad de competir con ellos, simplemente porque no pueden desarrollar esas economías de escala como las que tienen en la China. Entonces, o en las últimas semanas hemos visto problemas de economía de escala pues en el sentido de la emergencia. Pues no había capacidad de producción de mascarillas de protección en el mundo entero. Había desabastecimiento y escasez muy importante de todos estos elementos de bioseguridad que se necesitan para proteger, por ejemplo, a los médicos durante la pandemia. Entonces, no hay. Simplemente la economía a escala no da para los volúmenes que hoy está requiriendo los sistemas de salud a nivel mundial. Entonces, rápidamente hay gente que está escalando su producción, gente que trabajaba un turno, pues ahora trabaja 3 turnos y trabajaba 5 días a la semana y ahora trabajan 7 y están produciendo como locos mascarillas y guantes y todo tipo de equipos de ese estilo porque la demanda cambió
y porque la economía a escala que teníamos a nivel mundial para la producción de esos bienes y servicios no era la que necesitamos hoy. Entonces aquí el concepto central es economía a escala. Pero yo produzco los bienes y servicios, este es el mismo gráfico, aquí está la empresa, produzco los bienes y servicios no porque me parezca bien producir del mercado. Entonces, todo el esfuerzo de la producción no tiene sino como objeto, que es abastecer el mercado. Y entramos entonces en el segundo tiempo del ciclo empresarial, que es el de competitividad. Entonces, todo lo que producimos tiene que venderse a precios del mercado. Entonces, ¿por qué la venta es tan importante, señores? ¿Por qué la venta es tan importante? Bueno, porque permite transformar precios y cantidades en ingresos. Y eso es fundamental. O sea, necesitamos hacer el esfuerzo de que estos bienes y servicios, aquí la economía real, lo que podemos tocar o por lo menos identificar, bienes y servicios, se transforma a través del proceso de venta en ingresos. Entonces, aquí nos ponemos de acuerdo en el mercado, nos ponemos de acuerdo en precio y cantidad. ¿Y por qué el mercadeo es tan fundamental en todo negocio? Bueno, porque transforma la estructura de costos de producción en una estructura de ingresos, que es lo que vamos a ver más adelante. ¿Cómo se produce eso? Bueno, porque hay en el mercado pues un enfrentamiento entre la demanda y la oferta. Entonces, oferta y demanda están todo el tiempo presionándose, buscando que llamamos un mercado y logramos la venta. ¿Qué pasa con la competitividad? La competitividad es un fenómeno externo a la empresa. Pasa de puertas de la bodega hacia afuera, en un lugar que llamamos mercado, que puede ser un mercado como Corabastos, donde físicamente está la oferta y la demanda presentes, o puede ser un teléfono, o puede ser una pantalla como en la bolsa de valores, en fin, hay formas de mercado, hay miles, miles de ellas. Entonces, en ese lugar que llamamos mercado, tenemos que demostrar la habilidad de la empresa de desarrollar, profundizar el mercado. Eso se llama competitividad. La competitividad es la capacidad que tiene la empresa de vender en el mercado. Y eso requiere otro tipo de habilidades. Aquí el concepto clave, así como en productividad el concepto clave es la economía de escala, aquí el concepto clave es elasticidad. ¿Qué es la elasticidad? Pues es la sensibilidad que tiene la demanda de un producto a una modificación del precio. Hay productos que si yo le bajo 10% el precio, la cantidad demandada aumenta el 40%. O sea, bajar el precio implicaría una mayor demanda del producto. Pero no siempre es así. Hay productos que usted baja 40% el precio y únicamente aumenta 10% la demanda. Esos productos se llaman inelásticos y uno tiene que saber si el bien o el servicio que yo estoy vendiendo son o no son elásticos. ¿Cómo se hace eso? Pues no hay manera distinta que la de ir al mercado y ensayar. Uno tiene que ensayar, mejor dicho, para saber si el agua está tibia o no, pues toca meter el dedo. Entonces hay que meter el dedo en el mercado, ir y ensayar. ¿Qué sucede si bajo el precio de mi producto? ¿Qué va a pasar con la demanda? Y ahí tengo que sacar una conclusión. Por eso, pues muchas empresas utilizan las ofertas simplemente para hacer mediciones de elasticidad. La elasticidad tiene el problema de que cambia dependiendo de tres factores. Cambia dependiendo del canal de distribución. Entonces, un producto puede ser elástico en un supermercado e inelástico en una tienda de barrio. A pesar de que es el mismo producto, en unos es elástico y en otros es inelástico. Depende de la región. Entonces hay productos que si usted le baja un poquito el precio en Bogotá, se dispara la demanda. Pero si baja un poquito el precio en la costa atlántica, no pasa nada, no se mueve. ¿Y por qué es eso? Bueno, porque los patrones de consumo son diferentes por regiones.
Y tiene mucho que ver también con digamos, la estructura de consumo por diferentes niveles de ingreso. Entonces, la gente que tiene niveles altos de ingreso, pues consume unos tipos de bienes y la gente que tiene ingresos más bajos, pues tiene un perfil de mercado que es distinto. Entonces puede ser que el producto no sea elástico en las categorías de altos ingresos, pero sí sea muy elástico en las categorías de ingresos más populares. Entonces, todo el tiempo hay que estarlo midiendo, hay que poderlo medir de manera discriminada. No sirve una sola medición de competitividad, hay que hacerla por regiones, por canales de distribución y por niveles de ingreso, por lo menos, para poder tener claridad sobre cuál es la verdadera naturaleza de nuevo producto. Cuando vendemos, generamos un ingreso y entramos en el tercer tiempo empresarial, que es el ciclo de rentabilidad. Hasta el momento en que vendemos, señores, es sumar costos y gastos. Hasta el momento de la venta, nosotros no hemos producido sino costos y gastos. Entonces, costos de producción y gastos de venta para simplificar un poco el análisis contable. Entonces, hasta que no transformamos estos bienes y servicios en ingreso, lo único que hemos hecho es sumar costos y gastos. Y entonces entramos en el tercer tiempo del ciclo empresarial, que es el ciclo de rentabilidad. Aquí están los estados financieros, ¿no? Hoy en día ya ni siquiera se llaman así los de las NIF, pero bueno. Aquí, ¿cuál es el concepto clave? El concepto de volatilidad. Hay negocios que pueden resistir muy bien con una caída de los ingresos, que pueden aguantar si les bajaron las ventas 20 o 30%, y el negocio, pues claro, sufre en su rentabilidad, pero no está amenazado. Hay negocios a los que se les caen el 5% de las ventas y empiezan a tener problemas de sostenibilidad. Entonces, hay negocios muy volátiles, hay negocios a los cuales un aumento de la inflación de productos, de insumos del 5% los revienta. Aumentos de la tasa de cambio de 3.000 a 4.000 pesos y no les pasa gran cosa. Entonces, la volatilidad de los negocios es muy variable y nunca va a ser igual. Aquí la rentabilidad tiene ese dolor de cabeza, que es que la estructura de los negocios y la naturaleza de los mismos los hace particulares. Lo que sí quiero que ustedes entiendan y les quede muy claro es que la rentabilidad es el resultado de ser productivo y competitivo. No existen negocios rentables. Existen negocios que son productivos y competitivos y por lo tanto rentables. Entonces, por eso es que hay que enfocarse en productividad y competitividad. Por eso es que hay que no perder de vista estas dos dimensiones del negocio, porque de lo contrario vamos a empezar a tener problemas en el resultado de la rentabilidad. Hay empresas que son productivas y no competitivas. Hay empresas que son muy buenas produciendo los bienes y muy malas vendiéndolos. Muy malas vendiéndolos. Eso generalmente tiene que ver con quién creó la empresa, quién la lidera. Por ejemplo, si quien lidera la empresa es un ingeniero, muy probablemente está muy enfocado en los temas de productividad y es menos bueno en competitividad. Hay empresas que son competitivas y no productivas. Hay gente que son unos tigres vendiendo, pero malos para prestar el servicio. Y hay muchos negocios donde tenemos esas dificultades, donde ustedes ven empresas que su estructura, su capacidad de entrar y de desarrollar los mercados es muy buena, pero después la capacidad que tienen de hacerle seguimiento a, a la producción no es tan buena y empiezan a tener problemas es porque a pesar de que venden bien, no cumplen. Y eso sucede con mucha frecuencia. Y para tratar de completar la cosa, hay empresas que están en negro, o sea, hay empresas que no están perdiendo dinero, pero que están destruyendo valor.
No voy a ir muy lejos en la definición de esto porque es financieramente más o menos complejo, es unos modelos relativamente elaborados, pero si con el capital que yo tengo invertido en mi negocio, yo puedo, en un negocio de riesgo similar, obtener una mayor rentabilidad, entonces estoy destruyendo valor. O sea, si con la plata que yo metí en mi negocio, yo puedo en un negocio de riesgo similar, tiene que ser en un negocio de riesgo similar, obtener una mayor rentabilidad, quiere decir que estoy destruyendo valor. O sea, estoy asumiendo el costo de oportunidad de que mi capital, por estar invertido en este negocio, no está rentando lo que podría rentar en un negocio de riesgo parecido. Entonces, hay muchas empresas del mundo que destruyen valor. Claro, la destrucción de valor no se produce en un día, ¿no? Es en un periodo de tiempo relativamente largo. O sea, si consistentemente todos los años estoy ganando menos de lo que podría ganar, pues obviamente el capital que tengo en ese negocio cada vez vale menos, porque produce menos utilidades. Entonces, fíjense que digamos, el equilibrio de la ecuación rentabilidad es igual a productividad más competitividad no es tan fácil de definir y tiene su truco. A ver, ¿cómo se mide? Pues hay cosas que son muy fáciles de medir. La productividad es facilísima de medir. Es cuánto sale sobre cuánto entra. Y yo tengo ahí mucha facilidad porque pues yo conozco esa información, la tiene la empresa, no hay que salir a buscarla. Es producto sobre insumo. ¿Cuáles son las mediciones de rentabilidad que son relevantes en mi negocio? Pues depende del negocio. Si el negocio consume mucha energía, por ejemplo, pues la mayoría de las mediciones de rentabilidad se van a hacer por kilovatio hora. Si consume mucha mano de obra, pues probablemente vamos a hacer mediciones de productividad más enfocadas a productividad por trabajador. En fin, tengo que construir cuáles son los indicadores de productividad de mi negocio que son relevantes y no son iguales de una empresa a otra, ni de un sector económico a otro, cada uno es distinto. Después está la rentabilidad, que no es tan fácil de medir, es más complicado, pero esto está inventado, es el famoso análisis financiero, sobre esto pues ya tenemos una gran experiencia en eso, hay muchas mediciones de rentabilidad, desde unas muy sencillas hasta unos modelos pues bastante sofisticados que nos permiten medir, ¿no?, el costo del capital, podemos mirar eso comparativamente, podemos hacerle modelos bastante sofisticados, pero esto también ya está inventado. Y esta información también la tiene la empresa. La inmensa mayoría de la información proviene de sus estados financieros y por lo tanto no hay que salir a buscar la información ni a comprarla ni nada de ese estilo. El problema complicado es la competitividad. Eso sí es sobadísimo de medir. Sobadísimo, ese es uno de los grandes retos de la economía moderna, que es medir competitividad, sobre todo en mercados globalizados, cada vez más integrados, donde hay todo tipo de influencias, de factores que generan distorsiones, subsidios, devaluaciones, inflaciones que no son iguales. Todo eso cambia muchísimo la medición de competitividad. En ese orden de ideas, hay unos modelos que ha desarrollado la ciencia económica, que son los modelos de paridad del poder adquisitivo. Son unos modelos muy complejos, se necesita una enorme cantidad de información estadística, son modelos econométricos que pueden llegar a ser de una dificultad mayúscula, y eso realmente las empresas no tienen la capacidad de desarrollarlo. Solo empresas muy grandes multinacionales, pueden tener en sus departamentos de análisis modelos de paridad del poder adquisitivo. Eso es muy complicado y no solo es complicado montarlos, sino que una vez que uno empieza a tener resultados, los resultados son difíciles de interpretar. No es tan fácil, es una cosa de esas que en la que realmente se sufre para llegar a conclusiones que sean confiables. Entonces, este sistema que podría ser una alternativa para medir competitividad realmente no está disponible para la inmensa mayoría de las empresas. Menciono aquí el índice MAC, que es un índice que no se debería más
le dicen así índice MAC, realmente es índice, ¿no? Es MC, porque viene de McDonald's y no de Macintosh. Viene de McDonald's en el sentido que se ha hecho un modelo muy simple de paridad del poder adquisitivo, que es estimar cuánto vale un almuerzo de McDonald's en diferentes mercados del mundo. Entonces, cuánto vale un Big Mac y una Coca-Cola y una porción de papas en Tokio, y cuánto vale en Nueva York, y cuánto vale en México, y cuánto vale en Bogotá, y tratar de medir de esa forma la paridad del poder adquisitivo. Pero a pesar de que es interesante y ustedes encuentran los resultados del índice MAC, si algún día lo quieren mirar en la revista británica The Economist, lo publica y lo actualiza periódicamente, es interesante, pero uno no puede tomar decisiones gerenciales sobre la base de cuánto cuesta un almuerzo en McDonald's, porque sería particularmente peligroso. Da una información básica, pero no es suficiente. Entonces, ¿por qué es que la competitividad es tan difícil de medir? Porque el mercado lo afecta todo. Al mercado, como es un entorno abierto, lo afecta todo. Entonces, la tasa de cambio. Entonces, yo era competitivo con el dólar a 3.000, ahora con el dólar a 4.000 no soy competitivo, o viceversa. No era competitivo con 3.000 y ahora sí soy competitivo a 4.000. La inflación de insumos. Entonces, de la noche a la mañana, por alguna razón, se dispara el precio de un producto y entonces, que es un producto que es esencial y entonces pues pierdo competitividad porque con esos precios pues yo no tengo capacidad de consumir. La moda, la moda cambia las cosas. Entonces yo era muy bueno produciendo zapatos tenis y resulta que ahora están de moda los zapatos con las tres rayitas y entonces la demanda por mi producto se vino al suelo porque ahora todo el mundo quiere los de tres rayitas. Eh, Clima, estamos aquí en Bogotá la mayoría, espero, o no sé, está el día inmundo, es un viernes. Esto es una catástrofe para las empresas, por ejemplo, que venden bebidas, cerveza. Esto es malo, malo para los que venden gaseosa. ¿Por qué? Porque la gente no, cuando hace frío, la gente no toma cerveza ni gaseosa, ¿no? Y si hace calor, pues sí toman. Entonces el clima cambia la capacidad de vender, ¿sí? El clima parece tonto. La logística, muchísimo, ¿no? Muchísimo. Entonces, en estos días, sobre todo los que dependen de importaciones, pues han visto el impacto que tiene la pandemia sobre los circuitos logísticos y cómo la logística está perturbada y cómo los despachos no llegan y todo tarda más tiempo y está todo más difícil. Bueno, pues eso afecta la competitividad que tengo en el mercado porque hay cosas que no puedo realmente ofrecer en el mercado porque no las tengo disponibles. Entonces, al mercado lo afecta todo. Entonces, ¿cómo podríamos superar ese problema? Con una medición de competitividad sencilla. ¿Qué es esta matriz? Esta es una matriz que creó un grupo de asesores económicos en Estados Unidos, el Boston Consulting Group es el autor de esta medición. ¿Qué es lo que tiene esta matriz que es muy sencilla? Tiene, de un lado, si el mercado crece o decrece, o sea, si el mercado está en expansión o está en contracción. Y del otro lado, la participación de mi empresa en ese mercado, si crece o decrece. Entonces, si el mercado crece y mi participación crece, yo tengo que ser muy competitivo. El mercado se está expandiendo y yo cada vez tengo un porcentaje más grande de ese mercado. Luego yo, sin lugar a dudas, soy muy competitivo. Si el mercado decrece, o sea, el mercado se contrae, pero mi participación crece, pues yo tengo una competitividad que es aceptable. ¿Aceptable por qué? Bueno, porque a pesar de que el mercado está pasando por un mal momento, yo logro mantener mi participación en ese mercado. Y no solo mantenerla, sino incrementarla. Entonces aquí el problema en este cuadrante, el problema no soy yo, no es la empresa. Aquí el problema es el mercado. Estoy en el mercado equivocado. ¿Por qué? Porque el mercado se está reduciendo. ¿Y por qué se reduce? Bueno, puede haber muchas causas. Una es que el producto llegó a su ciclo de maduración y empezó la decadencia. Puede ser que lo esté reemplazando otro tipo de productos.
puede ser que el producto ya no tiene el atractivo para gente joven, entonces gradualmente los jóvenes están abandonando ese consumo porque ya no lo ven atractivo. En fin, hay que preguntarse aquí cuál es el problema que tengo en el mercado. Puede pasar que el mercado crezca y mi participación decrezca. Aquí el problema es la empresa. Esto es un mercado de oportunidades perdidas. El mercado va bien, crece, y mi participación en el mercado cada vez es menor. Entonces, quiere decir que otros lo están haciendo mejor y me están mordiendo pedazos de participación. Entonces, aquí lo que tengo que preguntarme es qué estoy haciendo mal. Aquí es un fenómeno, una reflexión interna. Así como en el cuadrante anterior, el problema es en qué mercado estoy. Aquí la pregunta es, ¿qué estoy haciendo mal porque estoy perdiendo participación en ese mercado? Entonces, aquí necesitamos preguntarnos si es un problema de costos, si es un problema de logística, si es un problema de mercadeo, es un problema de publicidad, es un problema de los circuitos de distribución. Algo estoy haciendo mal, porque el mercado va bien y mi participación disminuye. Entonces aquí tendría que tener una reflexión mucho más interna sobre las causas de esta evolución. Y obviamente, pues si el mercado decrece y mi participación decrece, pues estoy en un escenario de crisis. Volvamos otra vez, acuérdense que esta charla es sobre en qué tenemos que focalizarnos, señores. Foco en medio de esta tempestad, lo que necesitamos es tener foco. El capitán de un barco sobresale si en momentos de emergencia mantiene su cabeza fría y puede pensar con claridad qué es lo que tiene que hacer. Entonces, estas son las tres preguntas claves de todo negocio. Esto no va a cambiar, señores. Esto no va a cambiar. Pueden contar con esto. ¿Tengo mi objetivo bien definido? A ver, el objetivo puede haber cambiado. Puede haber cambiado. La pregunta no, la pregunta sigue siendo válida. El objetivo puede ser que haya cambiado. Eso sí. Eso sí, ya no es el mismo objetivo que teníamos hace dos meses. Miren, para algunos negocios esto que ha sucedido ha sido una bendición, una bendición. Les ha permitido disparar sus ventas, claro, son poquitos, más bien la inmensa mayoría de la gente está sufriendo mucho. Pero para algunos, este va a ser el mejor año de su historia. Para muchos otros, este va a ser un año muy duro y que había arrancado bien, enero y febrero fueron relativamente buenos para la economía, íbamos como bien, y de pronto de la noche a la mañana todo cambió, todo se vino al suelo. Entonces, primera pregunta, ¿tengo mi objetivo bien definido? Entonces, este nuevo objetivo que se está planteando, ¿ya lo visualicé, ya logré comprenderlo? ¿Ya entiendo qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuáles son las decisiones que tengo que tomar? ¿O estoy todavía concentrado en apagar el incendio y por lo tanto pues no me he podido sentar a pensar qué va a suceder el día en que termine la cuarentena? ¿Qué va a pasar con mi negocio el día que termine la cuarentena? Segunda pregunta, ¿para cumplir ese objetivo tengo una estrategia? ¿Tengo una estrategia? ¿Estoy claro sobre lo que tengo que hacer? Entonces, esto también va a cambiar. Hay que ajustar la estrategia, claro, para un consumidor que ha aprendido muchas cosas en estos días y que ha desaprendido muchas cosas en estos días. Entonces hay muchas cosas que en términos de producción y de mercadeo van a tener que ser replanteadas. Hay formas de vender distintas. La gente está entendiendo que, pues sí, que uno no tiene que ir a un centro comercial, ¿no? Uno puede vivir sin ir al centro comercial. Algo que parecía como impensable hace 2 meses, hoy en día es perfectamente normal. De hecho, llevamos semanas sin ir a un centro comercial, semanas sin ir a cine. Y bueno, la vida, pues la vida sigue. Claro, vamos a volver a cine, sí, vamos a volver a los centros comerciales, pero hay muchas cosas que vamos a hacer distinto, muy distinto. Y para cumplir esta estrategia tengo los medios que son necesarios, tengo los recursos, tengo la gente que es necesaria, tengo la infraestructura tecnológica necesaria. Hay empresas que las cogió esto con los calzones abajo y sin internet y sin capacidad de comunicación y todavía hacían todo por teléfono y tal. Y bueno, pues es más difícil hacer las cosas así
cuando uno tiene una infraestructura más robusta de sistemas. Muchos hemos aprendido de la noche a la mañana a utilizar Zoom y Teams y estamos haciendo reuniones y ahora compartimos pantallas y mandamos Excel y trabajamos el Excel en línea y hacemos muchas y muchas cosas que antes podíamos no hacer. Antes podíamos no hacer nosotros mismos, que eso se lo delegamos a alguien. ¿No? Hoy en día lo podemos hacer nosotros. Entonces, tengo mi objetivo bien definido, tengo la estrategia correcta y tengo los medios. Esto es lo que se denomina en teoría gerencial alineación estratégica. ¿Estoy alineado o no estoy alineado? Resulta que el objetivo cambió, entonces la estrategia hay que modificarla y los medios hay que evaluarlos. Y esto pasa a tiempo. Lo que pasa es que, claro, no cambia tan radicalmente como ha sucedido en las últimas semanas. Pero todo el tiempo nuestros negocios cambiaban y aparecían nuevas tendencias y nuevas cosas y nuevas ideas. Y claro, las cosas cambiaban, pero cambiaban a un ritmo más lento. Aquí lo que pasó fue que de la noche a la mañana se cayó la estantería y toca volver a organizar las cosas. Pero hay que sacarle un tiempo objetivo, estrategia y medios. Este es un momento para revisar la planeación. Todo lo que hicimos en el mes de octubre y noviembre del año pasado, hoy en día tiene un valor muy relativo, muy relativo. Nos toca volver a hacer otra vez una actualización de la planeación estratégica porque pues, los cambios son demasiado drásticos. Y seguir suponiendo que no pasó nada, pues eso sí es la política más riesgosa posible. Las cosas han cambiado y han cambiado muchísimo. Y van a cambiar todavía más. Todavía estamos por ver cambios. Entonces, preguntas de control, Ola. Primeras preguntas de control. ¿Mi empresa es mejor en productividad o en competitividad? Eso ya nos dice mucha cosa. ¿Nosotros somos más productivos o más competitivos? La gente que dice, no, nosotros somos buenos en las dos cosas, pues bueno, ser mejores en alguna de las dos. Eh, y eso lo tiene que tener uno bastante claro. ¿Cuál es la fortaleza sobre la cual me puedo apoyar en estos momentos? ¿La productividad o la competitividad? Y tengo que decirme la verdad sobre eso. ¿Podemos desarrollar economías de escala? ¿Hay posibilidades de economías de escala adicionales? ¿Necesitamos crecer o no podemos crecer? ¿Crecer es una alternativa en este momento o no lo es? La respuesta tradicional en periodo de crisis es no quiero crecer. Y puede ser una mala opción, ¿no? La tesis natural es recortemos todo, tratemos de limitar pérdidas. Puede ser una estrategia defensiva de corto plazo que resulte muy costosa en el mediano plazo. Muy costosa. Aquí lo que puede haber pasado es que hayan desaparecido un poco de competidores. Quedaron tendidos en el campo de batalla. Y este es de pronto el momento de crecer. Ocupar ese espacio con una cosa muy agresiva y muy innovadora. ¿Nuestros productos y servicios son elásticos o no? Miren, yo pues enseño estas materias en el CESA, en posgrados. Me sorprende una enorme cantidad de gente que no sabe eso, o que tiene una percepción muy general, muy básica, sin suficiente soporte estadístico, no saben si el producto es realmente elástico por regiones, no tienen muy claro si los canales de distribución afectan o no la elasticidad. A mí me impresiona bastante eso. Por ejemplo, tienen mediciones de elasticidad generales y resulta que la compañía pues tiene 6 o 7 líneas de producto distintas y no han mirado bien cuáles de los productos específicamente son elásticos y cuáles no. Por ejemplo, la elasticidad es tan sensible que el producto puede ser elástico en un empaque pequeño y puede ser inelástico el mismo producto en un empaque más grande. Así, de ese estilo es la cosa. Y uno tiene que saberlo. Y a mí me sorprende que muchas empresas tienen una aproximación distante y lejana del tema de la elasticidad, y la elasticidad pues le permite a uno saber cuál es el margen de maniobra que tiene en la estrategia de mercadeo. ¿Qué tan volátil es mi negocio? La volatilidad
recuerden ustedes, tiene que ver es con la rentabilidad. Generalmente está muy relacionada, no siempre, pero generalmente muy relacionada con el peso que tiene la estructura de costos fijos. Los costos fijos son muy altos, mi negocio tiende a ser muy volátil. Muy volátil, ¿por qué? Porque rápidamente una caída en las ventas me come el margen. Entonces empiezo a perder plata muy rápidamente. Cuando mi estructura de costos es más flexible, cuando tengo más costos variables que costos fijos, la caída de las ventas va acompañada de una caída de los costos variables y entonces tengo un oxígeno mucho más largo, puedo aguantar más tiempo. Entonces, eso hay que también saberlo. Hay cosas, tener costos fijos elevados es siempre un problema, ¿no? Yo a veces, otro día vi una imagen de un aeropuerto en Estados Unidos con, creo que tenían 180 aviones estacionados. Y yo me quedé pensando y dije, Dios mío, imagínese uno con esos costos fijos, uno administrando una empresa con esos costos fijos y sin poder volar esos aviones. Yo decía, no, 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 qué pesadilla, Dios mío. Pues imagínense una empresa aérea cómo ha sufrido en las actuales circunstancias. Un hotel que tiene costos fijos altísimos, pues eso, todos esos negocios pues están realmente muy presionados en materia de liquidez. ¿Cuál es la calidad de nuestro sistema de información y de control? Tal vez lo único bueno de esta crisis, lo único bueno de esta crisis es que nos ha desnudado. Las cosas que creíamos en las que éramos fuertes, de pronto resulta que no. Y activos que no veíamos, que para nosotros eran invisibles, súbitamente adquieren una inmensa importancia. Entonces, uno de los temas es este: ¿qué tan buena es nuestra calidad, nuestro sistema de control? Bueno, ¿y qué tan vulnerables somos a los modelos disruptivos? Hay gente que, sí, hay cosas que los modelos disruptivos, pues, en ciertos sectores están destrozando la estructura tradicional de las empresas. En otros no tanto, en otros es una cosa completamente marginal. Pero a todo el mundo le va a llegar su momento en el que le aparece su Uber o le aparece su Rappi. A todo el mundo le va a aparecer eso, ¿no? Es un problema de tiempo. Bueno, y preguntas post pandemia. ¿Qué hemos descubierto durante la pandemia respecto a nuestra productividad? ¿Qué hemos aprendido de esto? ¿Somos mejores? ¿Podemos ser mejores? ¿O definitivamente en productividad estamos lejos de tener los estándares necesarios? Aquí hay una pregunta complicada. ¿Qué hemos aprendido durante la pandemia de la productividad de nuestros competidores? ¿Son más fuertes o menos fuertes de lo que pensábamos? Es una pregunta que tenemos que poder contestar. ¿Cuáles cambios estamos anticipando en el comportamiento de nuestros compradores? ¿Cuáles cambios estamos anticipando en el comportamiento de nuestros consumidores? ¿Qué aprendimos de nuestra política de mercadeo y de nuestro sistema de distribución? ¿Resistió la prueba de la pandemia o naufragó en los primeros días? Pues eso tenemos que poder contestarlo también. ¿Qué pasó con nuestros indicadores operativos y financieros? Sometidos a esta tensión, ¿qué tan fuerte resultó ser la empresa? Y identificamos nuevas fuentes de rentabilidad. De pronto aparecieron oportunidades de negocio. De pronto aparecieron oportunidades de negocio que no habíamos visto. Y eso pues puede ser que sea la línea hacia el futuro, porque de pronto terminada la pandemia, pues cambió los hábitos de consumo de la gente y para allá vamos. Súbitamente se despejó el cielo y vimos un horizonte que antes no habíamos considerado. Entonces esto toca sentarse y pensar, y echarle números, y mirar las cosas, y darle un tiempo a la reflexión sobre estos asuntos. Bien, yo termino con esto, y no les quiero quitar más tiempo que ya me pasé además del tiempo. Estos son 10 principios que nunca hay que olvidar. Nunca olviden esto. El cliente paga todo. Todo, señores. Paga todo. ¿Todo qué quiere decir? Todo. Paga el salario de ustedes.
No, a ustedes no les paga la empresa, les pagan los clientes de la empresa. La empresa es simplemente un intermediario. A ustedes no les paga la compañía para la que trabajan, les pagan los clientes de esa compañía. Esos clientes además pagan el colegio de sus hijos. Ese cliente está pagando el colegio de sus hijos. Ese cliente está pagando todo, la luz de su casa, la seguridad social, la póliza de medicina, está pagando las vacaciones que usted se tomó. El día que usted vea al cliente con esos ojos, buena parte de los negocios no tendrán dificultades. El cliente paga todo. Bueno, Descartes, ¿no? El famoso filósofo racionalista francés decía, cogitum ergo sum, pienso luego existo. Paja, paja, facturo luego existo. Si no vendo, no estoy haciendo nada. ¿Qué es lo que le está pasando a las empresas hoy en día? Que no están vendiendo. Entonces ahí, bueno, ahí es que entendemos que nada tiene sentido si no tengo la capacidad de transformar una estructura de costos y gastos en una estructura de ingresos. Eso es lo que hace la venta. Por eso es que el mercadeo es tan estratégico. Por eso es que es tan estratégico, porque si no estoy facturando, pues no estoy haciendo nada. Si usted no cuida a sus clientes, alguien los va a cuidar por usted. Tranquilo, no se preocupe, el cliente no va a quedar desatendido. Alguien se va a encargar de su cliente. Si usted no lo cuida, alguien se lo cuida. Tranquilo, tranquilo que usted lo pierde, no hay ningún problema. Entonces, pilas con eso. Nunca es un buen día para perder un cliente, nunca. Mucho menos ahora. Miren bien interesante el tema este de los arriendos. ¿Qué le está pasando a la gente? Que arrendador y arrendatario pues tienen que ponerse de acuerdo en una fórmula que le permita a los dos llegar a tener eh, algo de ingreso y al otro pues tener algo de ahorro en estos momentos difíciles. Pero ¿qué están descubriendo muchos propietarios? Que es posible probablemente no cobrar el arriendo durante 2 o 3 meses, a perder el cliente y después en 3 meses, cuando la economía pues de pronto esté muy debilitada, tratar de conseguir alguien que quiera alquilar su local o quiera alquilar su apartamento. Entonces sí, hoy nos estamos dando cuenta de lo importante que es tener un cliente, así haya que cederle temporalmente en algo, pero es preferible tener un cliente a perderlo. Bueno, ¿qué nos ha enseñado esta crisis? Que la austeridad siempre está de moda. Siempre hay de dónde recortar. Las empresas, algunas de ellas están descubriendo que yo para qué tengo tantas oficinas. Si yo lo que podría hacer es un sistema de rotación, de que la gente haga trabajo en casa 2 días por semana y entonces los voy rotando y en vez de tener 1000 metros cuadrados, pues puedo tener 200 metros cuadrados y me ahorro un curvo de plata y bueno, y de paso pues traslado una cantidad de costos que tengo aquí, de mantenimiento, de limpieza, de servicios públicos, todo eso, pues lo voy trasladando y voy siendo más eficiente. Y no tengo que tener servicio de transporte, porque no tengo que movilizar la gente a ningún lado. Bueno, y estamos descubriendo que hay otras maneras de producir más austeras. Bueno, gerenciar es decidir, señores. Al que no le gusta tomar decisiones, que no acepte cargos gerenciales, que trabaje en planeación o en otras áreas. Hay otras áreas donde uno no tiene que decidir. En medio de la crisis hay gente que se quedó pasmada, no quiere hacer nada, no quiere tomar ninguna decisión. No, no, así no se puede, ¿no? Gerenciar es decidir, es tomar decisiones y asumir los riesgos. Explicaciones no son excusas. Es una frase muy difícil de explicar en Colombia. Aquí en Colombia todo el mundo tiene una explicación y cree que porque tiene la explicación tiene la excusa. Está excusado. Entonces, ¿usted por qué se cruzó ahí donde no podía cruzar? ¿No? Porque voy tarde para llevar a recoger a mi hijo del colegio. Sí, eso es una explicación, pero eso no es una excusa. Usted no podía cruzar por ahí, le voy a poner el parte. No, pero ¿cómo me va a poner el parte si no es que yo voy tarde para recoger a mi hijo del colegio? No, no, eso es una explicación, señor, eso no es una excusa. Aquí nosotros tendemos a mezclar las dos cosas. Entonces, ¿por qué se cayeron las ventas? Pues porque no teníamos producto. Esa es la explicación. Pero eso no es una excusa, deberíamos haber previsto que deberíamos tener más producto para poder vender, pues no. Entonces hay que romper esta alianza.
En este mundo sí que es cierto, o te aclimatas o te aclimueres, o cambia o desaparece. Eso lo estamos viendo todos y no hay otra manera de hacer. Si tú lo piensas igual, no estamos pensando. Entonces, si ustedes creen que vamos a volver en el mes de mayo a la oficina a hacer lo mismo, pues no va a ser lo mismo. Nada va a ser lo mismo y bueno, pues sí, eso es el mundo que nos tocó. Y lo otro es que en estos momentos de debilidad, esta frase me parece que es muy válida. En los huevos con tocino, la gallina está involucrada y el cerdo está comprometido. Entonces, en los huevos con tocino, sí, la gallina hizo un esfuerzo y tal, y le dolió mucho y puso el huevo. Pero en cambio el cerdo pagó con su vida para estar en ese plato. Entonces, en este momento sí que se necesita que nuestros equipos empresariales estén comprometidos, no involucrados, comprometidos, que estén entendiendo la gravedad de la situación, poniendo el hombro, esforzándose, sacrificándose, porque es que es un momento de verdad. Estamos en una tempestad muy complicada y necesitamos obviamente que la gente esté absolutamente comprometida en salvar la empresa. Bueno, me extendí un poco excesivamente, pero espero que esto les haya servido para ordenar un poco su pensamiento y sobre todo las funciones que hay que hacer durante todo este periodo especial en el que estamos todos viviendo. Espero que sea útil y naturalmente si ustedes tienen algún tipo de duda, pues directamente o a través del CESA, pues podríamos eh, tratar de absolverlas. Les deseo mucho ánimo en estos momentos tan complejos. El mundo no se va a acabar, tranquilos, el mundo no se va a acabar. De esta vamos a salir. Me gustó una frase del general Marshall, era un general americano durante la Segunda Guerra Mundial. Le preguntaron, general, ¿vamos a ganar esta guerra? Y él contestó, ganaremos esta guerra porque nunca la perderemos. O sea, perder no está en el escenario. Ese escenario no existe. Hay que borrarlo de las opciones. No vamos a perder, vamos a salir adelante, vamos a luchar y vamos a echar para adelante. Esto no se acaba, esto no se va a acabar y no vamos a dejar que se acabe nada. Y es con esa actitud con la que uno tiene que levantarse todas las mañanas. Muchas gracias por su paciencia y muchas gracias al César por invitarme a esta charla. Bien, gracias doctor Miguel por su asistencia a esta clase. Creo que nos llevamos muy buenos comentarios y temas para reflexionar. Esta presentación se la haremos llegar a nuestras empresas a quien desde el CESA pues agradecemos mucho su participación al haber aceptado este curso. Sabíamos que el objetivo también, además de lo interesante del contenido, era que ustedes como empresa pudieran identificar la plataforma con la cual estamos desarrollando nuestros cursos y que pues como lo dice Miguel en el transcurso de su conferencia, seguramente vamos a tener que adaptarnos, asumir, cambiar y pues sabemos que la educación es uno de los modelos que tenemos que visualizar para acomodarnos a los nuevos escenarios usando pues la tecnología. Miguel dice, cualquier duda que tengamos la podemos compartir. Saben que mi correo, el correo de Sandra y de Alejandra, quienes son las key account que los atienden a ustedes como empresas, pues está disponible para alguna duda que tengamos. Y seguramente vamos a reservar otros espacios de interés para cada una de sus empresas. Así que desde el CESA agradecerles su participación. En nombre de Claudia, que ya tuvo que entrar a otra reunión, agradecerles en nombre de Sandra y de Alejandra y de todo el equipo de formación ejecutiva. Muchas gracias por acompañarnos y nos veremos en otro espacio.